Mediante un comunicado, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre reiteró su decisión de mantener la circulación regular del transporte selectivo, luego de que llegaron a un consenso entre los taxistas para acabar con el parinón. Para hablar de este tema se encuentra ya con nosotros Víctor Ramos, él es parte de la Unión de Conductores de la Industria Turística de Panamá. Víctor, bienvenido a Next Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches a todos los televidentes de Next TV. Gracias. ¿Cómo estás, Made? ¿Cómo va todo? Saludos. Muy bien, Víctor. Hablemos de este comunicado que reitera pues una decisión que en teoría llegó en consenso. Todavía hay algunos grupos que están pidiendo que se mantenga el parinón a pesar de que ya se terminó hasta el 31 de agosto. Mira, definitivamente yo creo que ya el tema del parinón es un tema ya evacuado hasta el momento. En la tarde de hoy, durante la mañana, hubo una reunión bastante importante donde se estuvieron conversando temas de puntualidad entre ambos grupos, ya que lograron entender y también se le pudo dar la docencia suficiente para que entendieran de que estaban siendo utilizados por un grupo minúsculo que estaba haciendo una campaña de desinformación. Sin embargo, ya ellos viendo la situación desde otro punto de vista, pudieron pues captar de que en realidad la solución al problema no es una medida de restricción que viole sus propios derechos y los derechos de aquellos que quieren elaborar, sino que la dirección que se debió de iniciar desde el principio con una lucha como la que ellos implementaron era acabar con aquellos vehículos particulares que brindan el servicio de transporte de manera ilegal, utilizando tecnologías que no están hasta el momento permitidas en el sector transporte, producto de que la ley de regulación, el decreto 543, 544 y 545 genera pues la metodología de cobro y pago en el sector selectivo. En este caso nosotros apelamos a la conciencia de las autoridades de tránsito para que implementen de manera pronta lo que es el uso de tecnología en el sector de transporte selectivo y de turismo, que está pasando por una situación muy difícil y que de hecho, bueno, hoy estuvo reunido el grupo de los que estaban apoyando hasta el momento el no al parinón y los que estaban al sí al parinón, y también estuvo el sector de turismo incluido en esa reunión y fueron muy buenas las expectativas, donde se llegó a un consenso de que, bueno, que en realidad había unos grupos que estaban mal informados y que desconocían el trasfondo que tenía aquella campaña de desinformación que se dio por meses durante esta dura situación que se ha vivido en el país producto de la pandemia, ya que inclusive ustedes pudieron ser testigos que no solamente la autoridad de tránsito se pronunció, sino el defensor del pueblo, que también en su momento pues estaba equivocado y esto parece ser que buscó asesoría bastante importante y logró entender de que llevar a cabo una medida de restricción es una medida de carácter inconstitucional y que violaba derechos humanos, tanto al derecho al trabajo para aquellos que quieren trabajar todos los días y también los derechos al servicio de transporte, que es un servicio de carácter esencial, como así lo dice la norma en la propia ley 14, que establece que el servicio de transporte público es de carácter ininterrumpido, es decir, no se puede parar porque es un servicio esencial para la población y eso lo debe garantizar el gobierno nacional conjunto con sus autoridades. Por otro lado, pues nosotros también hacemos el llamado de atención y lanzamos el reto al nuevo director de tránsito encargado, el licenciado Ordóñez, para que inicie con los operativos que nosotros les vamos a estar apoyando, identificando aquellos vehículos particulares que se dedican a la piratería para que los vayan sacando de circulación, ya que ellos no cumplen con lo que la ley de transporte así establece. Víctor, entonces para quedar claros, ya los grupos, los bandos que había dentro del transporte selectivo están en consenso, pero ahora entonces en contra de estos carros particulares que utilizan tal vez también plataformas. Es así, ¿no? Es correcto. Mira, lo que queremos aclarar a la ciudadanía que no es el hecho de que aquí es el qué digo yo, el qué dirán los demás. Aquí hay leyes y se tienen que cumplir y se tienen que respetar, como reiteradamente nosotros hemos venido diciendo en los diferentes medios de difusión, tanto radio, televisión, prensa escrita, y muchas veces nos ha tocado hacerlo de manera pública en lugares donde ustedes nos han acompañado para generar este tipo de información y de docencia a la población en general. Lo que nosotros apelamos es que el uso de tecnología
vaya a ser dirigido hacia el sector de transporte selectivo o el sector de transporte de turismo, ya que ellos son los que por ley tienen la obligación y la legalidad para brindar el servicio de transporte en la República de Panamá. Ya si lo quieren ver desde el punto de vista, podríamos decir, egocentrista, no creo que sería sano. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos apoyar lo ilegal. Esto sería como, por ejemplo, en un canal de televisión tienen un costo por las pautas y resulta ser que abren un canal online y pautan la misma quizás cuña comercial que vayan a pasar en tu canal por un precio mucho más irrisorio, o alguien de la propia televisora suya se ponga a cobrar un precio por debajo del costo, estaría desmejorando la calidad de servicio y de tu trabajo. Y eso está pasando desde hace muchos años. Esto no es un secreto a voces, es un secreto a voz populi, todo el mundo lo conoce. Aparte de esto, también se está incurriendo en una ilegalidad. ¿En qué parte está tipificado? El propio Código Penal dice que se caracteriza como delito penal lo que es en el caso de la competencia desleal, y eso está tipificado en el propio código, y nosotros hemos hecho inclusive ya varias denuncias y querellas penales donde se está llevando una investigación muy exhaustiva, y posteriormente se saldrá a la luz las empresas que están involucradas detrás de esto y que están pues captando dinero de manera ilegal, evadiendo al fisco. Hay muchos elementos necesarios que posibilitan la investigación, como por ejemplo bienes ocultos y evasión fiscal, que son delitos gravísimos y que se tienen que sancionar a esas empresas o a esas personas que estén evadiendo al fisco nacional. Víctor, yo he estado presente en protestas que ustedes han hecho desde hace mucho tiempo. Este tema, esta discusión entre el transporte selectivo y las plataformas de transporte lleva muchos años. Se había intentado llevar algo a la Asamblea Nacional. ¿En qué ha quedado eso? Bueno, mira, recientemente el proyecto 99, la propia Comisión de Transporte, los proponentes retiraron el proyecto de ley, producto de que la ley 7 de comercio, que establece las características, establece claramente que cada una de las empresas que generen ingresos en Panamá o una actividad tienen que pagar impuestos a la nación. Sin embargo, estas empresas se les pensaba dar un piso jurídico donde supuestamente se le iba a dar una taxación de carácter económico. Sin embargo, no hay necesidad de eso, porque las leyes panameñas establecen que donde usted genere una actividad que supere los $35,000, usted tiene que pagar impuestos sobre la renta y al fisco nacional, algo que ellos no están haciendo. Es más, nosotros tenemos ya una cuantía que mucho se ha divulgado o muy poco, donde las plataformas tecnológicas en estos últimos 6-7 años han acumulado una deuda de más de $87 millones al Estado panameño, es decir, al fisco nacional, hablando de una sola empresa. ¿Eso en base a qué, señor Víctor? Las otras empresas. ¿Eso en base a qué? ¿Cómo? ¿Ese cálculo lo hacen en base a qué? Al 30% que ellos le taxaban a los conductores, y también el Producto Interno Bruto que ellos recopilaban, sacaban del país a cuentas extranjeras y posteriormente endosaban mediante una cuenta en la ciudad capital, que también estamos investigando eso, y que de ese banco nacional se distribuía a las diferentes cuentas que estaban así colgadas por los conductores de estas plataformas tecnológicas. Queremos hacer una aclaración muy importante, Made, y a todos los televidentes en este momento. Nosotros no estamos en desacuerdo a la tecnología. Lo que estamos en desacuerdo es el uso de vehículos particulares en una actividad regulada por ley. ¿Por qué? Porque el servicio de transporte, sea el que sea de carga, sea colegial, sea colectivo, selectivo, turismo, está regulado por ley. Es decir, esa actividad no puede ser, ¿cómo te explico?, usurpada o exactamente por un tercero o un cuarto que quiera dedicarse a la misma actividad sin cumplir con lo que la ley y las reglas existen en el país. Es decir, existe la ley 34, ley 14, que es la ley que inició, la ley 34 que crea la autoridad de tránsito, la ley 42 que crea todo lo que es el tema de las concesiones, los decretos 542, 543, 544 y 545. Adicional existe el decreto 640 que reglamenta la viabilidad de las sanciones administrativas para quien se dedique al servicio de transporte de manera ilegal. Se caracteriza piratería y se sanciona con la numeral 34. Es decir, aquí existe una serie de violaciones
que ellos han venido haciendo por años y que ninguna de las autoridades en el gobierno anterior, que tenía pues toda la potestad de apoyarlo, porque Varela lo que hizo fue meter a los transportistas que reclamaban derechos legales presos y darle calle, inclusive le daban luz verde en los retenes que se hacían. Los conductores decían yo soy Uber o soy Cabify o soy X plataforma y le decían ok, pase adelante. Sin embargo, cuando el amarillo o el de turismo salía a reclamar, le montaban un tema de persecución. Entonces esto es algo que se ha venido viendo durante estos últimos años y exigimos también al gobierno nacional que ya por Dios acaben con esto. Ya esto no lo aguanta nadie, o es que quieren que los transportistas salgan a cerrar a los conductores, a crear conflictos. Aquí hay una cuestión que el momento y la situación lo va a propiciar y no es que estemos llamando a nadie a la violencia. En cualquier momento se van a agarrar golpes y los responsables no van a ser los transportistas, van a ser los miembros del gobierno nacional y de las instituciones que no están haciendo su trabajo. Ahora, porque pero aquí si se ustedes pasaba tienen, la bola entre el director y el director. Precisamente, Víctor, si ustedes tienen tanto tiempo luchando por este tema en contra de estas plataformas y sustentan que ellos no tienen ninguna base legal para tener algún tipo de transporte a la población en Panamá, ¿qué hizo que se calmara esta lucha que tenían y retomarla ahora entonces en este momento? Lo que pasa que como todo tiene un concepto y un parámetro, ellos cambiaron la temática y crearon un conflicto adicional, como nosotros conocemos en Panamá, aquella cortina de humo para que otros se olviden del objetivo principal, pero nosotros no fuimos olvidando, sino que fuimos acumulando y adicional fuimos acabando con la cortina de humo para entonces nuevamente retomar esta situación que ya creo que es justo y necesario que se resuelva este problema y que se inicien con los operativos. Mira, para muestra un botón. Una vez le hicimos la pregunta al director de operaciones de tránsito de la Policía Nacional que por qué no hacían los operativos y él nos dijo muy jocosamente, bueno, necesitamos la autorización de nuestro jefe, que es el director nacional de la Autoridad de Tránsito. Y yo me pregunto, vamos a hacer una comparativa, si yo veo a un ladrón robando, yo tengo que llamar al juez para preguntarle si yo lo meto preso, siendo la parte representativa para hacer cumplir la ley como policía. Yo creo que no. Si yo veo a una persona que está agrediendo a alguien, yo tengo que llamar al juez de paz y preguntarle primeramente si él me da autorización para yo intervenir en una pelea. Esto mismo está pasando en el transporte. Aquí la policía de tránsito tiene que cumplir un rol y la autoridad de tránsito tiene que cumplir su rol. Entonces, ¿por qué usted cree que entonces todavía no se le pone el cascabel al gato en este tema y se tiene pues circulando de manera regular a todas las plataformas? Incluso han creado nuevas plataformas que para poder funcionar deben tener alguna manera legal de hacerlo. Mire, esto es algo bien interesante la pregunta que tú acabas de hacer. Nosotros de hecho presentamos una querella en la Cámara de Comercio donde sustentábamos y solicitábamos que transparencia, que es la que lleva el tema de las inscripciones de los avisos de operaciones, nos diera un estatus para ver qué estatus tenía la empresa. Y por otro lado, le solicitamos a la autoridad de tránsito que nos diera a nosotros una certificación donde la autoridad de tránsito le hubiese dado una autorización a estas empresas para dedicarse al transporte y cuáles habían sido los requisitos que ellas habían presentado para ser empresas de transporte, porque ellas no son empresas de conexión actualmente, ellas son empresas de transporte porque ellas contratan al transportista, contratan al vehículo y le pagan al vehículo y le cobran al usuario. Entonces son empresas de transporte, no son empresas de tecnología. Si fueran empresas de tecnología, se dedicaran a brindar el servicio a quien verdaderamente brinda el servicio para que no existiera un conflicto de intereses. O sea, ellos quieren ser juez y parte, quieren ser la gallina y el huevo que pone la gallina todos los días sola, o sea, como decir así. Sí, definitivamente. Perdón. Ahora, lo que quiero también mencionar en este caso, porque cada vez que hablamos de la problemática del sector del transporte selectivo, pues la gente siempre menciona el descontento que hay alrededor del servicio que brindan. Entonces, cuando a la persona, al panameño de a pie que le toca escoger en qué se va, suele decidirse por una opción en el que no tenga problemas, en el que no le digan no voy, en el que lo traten bien, y por esto también estas plataformas han ganado pues una gran ventaja sobre los usuarios. ¿Qué dicen ustedes alrededor de esto? Mira, de hecho, la pregunta que tú haces nosotros se la hemos planteado de otra forma y de otra manera a las autoridades.
las plataformas tecnológicas, si se aplican en el sistema de transporte existente, serviría de manera tal para depurar el mal servicio, para garantizar la seguridad mucho más de la que hay, para también evitar que se le altere el costo del servicio a los usuarios. Inclusive eso garantizaría que el propio conductor fuera autosostenible de manera tal que cuando vaya a una entidad financiera pueda justificar sus ingresos y sus egresos. Sin embargo, pues aquí lo que han hecho es todo lo contrario. Aquí le han querido legalizar algo que es ilegal y darle prioridad a lo que es ilegal y en detrimento de lo que existe y que es legal. Entonces nosotros siempre hemos dicho, al principio vuelvo y reconozco como panameño y como dirigente que en mi momento yo al inicial estaba en contra totalmente de la tecnología, pero posteriormente nos dimos cuenta que la tecnología vino para quedarse, pero hay que utilizarla de manera adecuada, no ponerle la silla al burro para ir al hipódromo, hay que ponérsela al caballo que corre en el hipódromo, y ese es el problema que existe actualmente, que le han puesto la silla al burro y dejaron el caballo del hipódromo con otro tipo de indumentaria para cargar carga, cuando él no se dedica a carga sino a correr. Entonces esto está pasando en el tema de las plataformas y no podemos continuar con este relajo porque aquí el único culpable que al final del camino está llevando sobre sus hombros es el gobierno nacional y las autoridades son conscientes de lo que está pasando y siempre salen con el cuento de que cómo lo vamos a identificar. No hay justificación para decir ese argumento, Made, eso es fácil. Hagamos el ejercicio. Yo pongo mañana o pasado mañana o el lunes 40 personas a agarrar el servicio de plataforma y vamos a hacer un operativo en conjunto y se darán cuenta que es fácil de identificar. Lo que pasa es que no les da la gana de hacer su trabajo. Esa es la realidad. Víctor Ramos, gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes. Saludos cordiales.